la alegría del resucitado en nuestros hogares, en nuestros corazones, y con la alegría pues de llegar a feliz término en esta formación como discípulos. Hoy estamos a punto de iniciar con el último capítulo de esta formación que se titula Nuestra Misión. Ya hemos venido recorriendo algunos meses en este proceso tan dinámico, tan reflexivo, pero pues hoy el Señor quiere recalcarnos de una manera muy especial cuál es nuestra misión, para qué, cuál es el motivo, la finalidad de habernos conducido hasta este momento, de habernos permitido llegar hasta esta tarde, hasta esta noche, para que entendamos que esa misión pues no es solamente un sueño guajiro que tenemos, ¿verdad? Sino una misión fuerte, un llamado comprometedor al que hemos de responder desde el día 1 que nosotros decidimos conectarnos cada lunes para recibir esta instrucción de parte de nuestro Señor, derivada a través de todos estos fieles discípulos, de estos fieles servidores, a través de los cuales pues cada clase el Señor se manifestó de una manera tremenda. El Señor ha estado grande con nosotros y seguramente en esta noche pues no será la excepción. Es un honor para mí poderles compartir esta bendición de esta clase. Así que vamos a empezar de lleno. Esta clase conlleva únicamente 2 incisos, pero estos a su vez tienen mucha carnita de donde nutrirnos en esta noche. Entonces, gracias hermana por su oración. Clamamos la presencia de María, el poder del Espíritu Santo para que en esta noche la señal de internet pues sea favorable y demos con ello gloria a nuestro Señor. Y vamos a empezar en su libro a partir de la página 163. Hermana, ¿Mande? con permiso, no va a presentar la... Vamos con este capítulo número 9 titulado Nuestra Misión, como les decía, una misión en la cual estamos comprometidos a llevar fe y esperanza al mundo. Dice ahí a partir de la página 163 de su libro que Jesús comparte su misión con sus discípulos. Jesús tenía por misión, como ya lo hemos visto desde los primeros capítulos, salvar al hombre y a todos los hombres. ¿Por qué lo enfatizamos de esa manera? Porque salvar al hombre de una manera personal, pero también salvar al hombre de una manera general como sociedad. Tenía por misión salvar a todos los hombres de todos los tiempos y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, como bien sabemos, y hemos sido muy repetitivos, estaba siempre limitado por las circunstancias alternas que le rodeaban. No predicó, sino solo en un estrecho pedazo de tierra al que le hemos venido llamando Tierra Santa. Y su voz solo resonó a lo largo de 3 años en ese concierto que ha permanecido como la historia que ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Que ha trascendido a pesar de que solamente fue una voz que resonó durante escasos 3 años. Entonces, ¿cómo él pretendía romper esa barrera del tiempo y traspasar las fronteras del espacio? Formando a sus discípulos, capacitando una docena de maestros para que de esa manera se pudiera multiplicar ese número de maestros. Les participó exactamente la misma misión que a él se le había confiado. Si nos remontamos un poquito a los orígenes del nombre de Jesús, pues podemos hacer alusión que la cultura de aquellos tiempos elegía para sus hijos nombres cuyo significado se manifestaba en la persona misma. Y el caso de Jesús, pues no es la excepción. El nombre de Jesús significa Yahvé salva. Entonces, de esa manera, esa misma misión que Él nos comparte es la misma misión que a Él, nuestro Padre Celestial, le había confiado. A lo largo de esta clase vamos a enfatizar en 4 aspectos complementarios que configuran la misión de los enviados de Jesús. Dentro de este primer inciso, donde Jesús comparte su misión a sus discípulos, vamos a ver cómo Él prolonga su misión, cómo los llena de su Espíritu Santo, cómo los equipa con carismas y cómo nos motiva, nos
persuade, ¿verdad? A dar mucho fruto y un fruto que permanezca. La misión de Jesús, ya lo hemos dicho, salvar a los hombres. Pero también para eso tuvo antes que anunciar el reino de Dios. Y una vez habiendo salvado a los hombres, pues con ello dio tremenda gloria a nuestro Padre. ¿Cómo Jesús realizó su misión? Hizo la voluntad del Padre, anuncia y enseña su mensaje de salvación con palabras y hechos. Ahí es donde dista un poco de nosotros, ¿verdad? Muchos nos quedamos solamente en las palabras y nos falta poder complementarlo con hechos. Pero vino también a realizar esa misión instaurando el reinado de Dios en la tierra y pide a la humanidad acoger ese reinado de Dios con una sincera conversión. Jesús eligió su grupo, lo forma y comparte con él su misión. Vienen aquí varias citas bíblicas que yo voy a pedirte que, no sé si le quieras tomar una foto en este momento para que, como parte ya de tu compromiso como discípulo, te adentres como siempre, yo hago alusión a eso, a la palabra de Dios, para que veas que todo lo que aquí nosotros decimos tiene su fundamento precisamente en el Evangelio, en la bendita palabra de Dios, inspirada a los hombres a través de su Espíritu Santo. Entonces, Jesús dedica una parte importante de su tiempo a formar a sus discípulos. Ahí están las citas bíblicas que avalan esta frase. Jesús los lleva con él, confronta los intereses de ellos con los del reino de Dios, manifiesta su inconformidad con ciertas formas de pensar de algunos del grupo, les envía a encontrarse con las personas y luego revisa su actuación. Los anima ante los fracasos, les enseña a vivir las contradicciones y los momentos difíciles en fidelidad al reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Un reino de paz, de amor y de justicia. Y todo esto te lo presento como un sencillo panorama de todo lo que hemos venido viendo en capítulos anteriores. Para compartir la misión de Jesús, mis hermanos, hemos de partir desde el entendido de que la misión de Jesús consiste en anunciar y hacer presente el reino de Dios. Los discípulos somos llamados para la misma misión, hacer lo mismo que Jesús, vivir al servicio del reino de una manera comprometida y asumiendo la misión compartida como modo normal de misión, aceptando todas las consecuencias que de ello se deriven. Si has llegado hasta esta noche al capítulo número 9, yo creo que has asumido de una manera responsable y comprometida, no con ninguno de mis hermanos, sino con el Señor, y estás dispuesto también a aceptar todas las consecuencias que de ellos se deriven. Consecuencias favorables, consecuencias que nos llenarán de satisfacción, pero otras en las que a través de unas consecuencias no tan favorables, por así decirlo, sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Estamos aquí aceptando todo cuanto nos venga. Pero antes, bien convendría detenernos a escuchar atentamente qué es lo que nos encomienda el Señor a todos, ya que la misión abarca a todos los discípulos misioneros, cualquiera que sea su estado de vida. En el estado en el que te encuentres, como dice el apóstol San Pablo, cuando recibiste el llamado del Señor, desde ahí tú puedes servirle como un discípulo. Y yo creo que esta imagen, pues aquí habla por sí sola, ¿no? Todos, cualquiera que sea su estado de vida, niños, jóvenes, adultos, hermanos, mándeme. No estamos viendo ninguna imagen. No. ¿Pero qué está pasando, Dios? A ver. Ahí está, ahí la tiene. Ok, lo que pasa es que si yo la pongo en la pantalla completa es donde no aparece, entonces no. Es que yo les hacía mención para ahorrar un poquito de tiempo, pues bien podrían tomarle una fotito por ahí y consultarlas más adelante. Vimos también esa. Y aquí también. Que nos hacía bien detenernos a escuchar atentamente qué es lo que nos encomienda el Señor a todos,
Y así está la palabra, a todos, ya que la misión abarca a todos los discípulos misioneros, cualquiera que sea su estado de vida. Y ahí pues yo les mencionaba, hermanos consagrados al Señor, como son los sacerdotes, diáconos, las religiosas, pero desde ya seminaristas, jóvenes, niños, adultos, por qué no decirlo ancianos también. Eso implica un todos. Y nos dice que así como el Padre me envió, así también yo los envío. Si la misión de Jesús consistió en ser salvación de Dios para los hombres, los discípulos y a su vez convertidos en apóstoles no son otra cosa que los canales por los cuales fluye esa salvación. Somos el canal, mis hermanos, por donde esa salvación que Dios ha conseguido para nosotros puede llegar a más almas. Nuestra misión, pues, no puede ser otra que la de extender en el tiempo y el espacio la obra salvífica de Cristo Jesús. Hemos sido asociados a Cristo Jesús para con Él realizar la misma obra que el Padre le encomendó. Hemos sido llamados a trabajar en la empresa más maravillosa de este mundo, la obra del Señor, trabajar en la viña del Señor. Créelo, hermano. Tal vez para ti trabajar en un consorcio, en una agencia gubernamental, en una empresa transnacional, sea palabras pues fuertes de decir, creo que eso sería trabajar en una empresa maravillosa. Pues no, tenemos que empezar y partir desde creer que hemos aceptado el llamado a ser discípulos y desde entonces se nos han abierto las puertas. Se nos ha aprobado nuestra solicitud de trabajo para ingresar como empleados en esta empresa tan maravillosa en el mundo que es trabajar en la viña del Señor. Solo hay que seguir rogando porque no solamente estemos trabajando en la viña del Señor, sino que conozcamos verdaderamente al viñador. ¿Cuántas veces trabajamos para empresas en las que desconocemos quién es el dueño? Que no suceda lo mismo en esta empresa del Señor, sino que tengamos con Él una relación íntima y muy personal. Nada, mis hermanos, se compara con trabajar en la empresa que da a conocer a Cristo Salvador del mundo. Nada se compara con eso. Así que siéntete afortunado, bendecido, privilegiado, porque estás aquí dispuesto a contribuir a la obra salvífica del Señor. Nos dice también que los llenó de Espíritu Santo. Uno de los momentos claves en la vida de Jesús fue, sin lugar a dudas, el bautismo. Voy a intentar de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Él bajó al Jordán para ser inundado del Espíritu Santo. Gracias a la fuerza de lo alto, inició su ministerio haciendo milagros, proclamando la buena nueva y revelando el misterio del reino. Por eso, de igual manera, Él llenó de Espíritu Santo a los suyos, habilitándolos así para continuar su misión. Si el momento clave en la vida de Jesús fue su bautismo, cuando los cielos se abrieron, cuando de ahí se oyó una voz que decía, este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección, así también hay un momento clave en la vida de sus discípulos. Y ese es el día de Pentecostés, donde les envió desde el cielo la fuerza de Dios que los capacitó para implantar su reino en este mundo. Y dice, los capacitó. Y voy a hacer énfasis diciendo palabras como los capacitó íntegra y completamente. Después de 3 años de formación, viene este momento clave en la vida de los discípulos, donde están completa e íntegramente capacitados para implantar su reino en este mundo. Ese mismo Espíritu Santo es quien convierte a los apóstoles en testigos intrépidos y valientes misioneros de Jesús en ese día de Pentecostés. Tal vez nosotros dudemos,
nos sintamos con cierto temor como ellos lo experimentaron. Pero no es un Espíritu Santo diferente del que ellos recibieron, el que cada uno de nosotros ha recibido el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación. Es la misma fuerza que lanzó desde aquellos inicios a la iglesia naciente. El mismo Espíritu de Jesús que él recibió el día de su bautismo y que nosotros tenemos, y ese mismo Espíritu que se perpetúa en la iglesia. Hay poder, mis hermanos, en la presencia del Espíritu Santo. Aquellos discípulos sentían miedo, pero desde el momento en que recibieron la presencia del Espíritu Santo, la promesa cumplida de parte de Jesús, ese miedo ya no los paralizó más. Por eso también en nosotros no debemos de permitirle que sea un miedo que nos paralice, sino que nos impulse ¿a qué? A extender el reino de Dios. A que no nos haga pensar que las cosas son imposibles, sino que con la gracia de Dios todo es posible. Solo con el Espíritu Santo de Cristo resucitado es posible construir el reino. Así como el Espíritu autoriza a Jesús como Mesías, como ungido, como enviado, como Salvador, que es lo que quiere decir Mesías, Él mismo sella a los discípulos y los confirma en la vocación a la que han sido llamados. Confirma, pues ahí, por ende, es el sacramento de iniciación de vida cristiana, la confirmación donde se despierta en nosotros y de manera consciente y responsable vamos a recibir esa nueva unción del Espíritu Santo a través de este sacramento de la confirmación. Como la misión sobrepasa las fuerzas humanas, el Señor nos reviste de un poder especial que viene directamente de Dios a través de su Espíritu. Sin el Espíritu de Cristo resucitado, hermanos, sería prácticamente imposible completar su obra. Sin una experiencia neumática, es decir, sin una experiencia personal en donde nosotros conozcamos, estudiemos y tengamos una relación directa con la presencia del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús en el Jordán, o como lo hicieron los 120 reunidos en el cenáculo aquella mañana del Pentecostés, no podremos fecundar la vida de Dios en el mundo. 8 donaciones del Espíritu Santo. A partir del capítulo 2, desde el versículo 1 al 31, ahí podemos encontrar cómo este Espíritu Santo se manifiesta en la vida de sus discípulos de una manera sorprendente. Es decir, la efusión del Espíritu se repite tantas veces como sea necesaria. Cada enviado, porque es lo que significa, ¿verdad? Discípulo, precisa, es decir, necesita de un Pentecostés personal que lo capacite para testificar la resurrección de Cristo Jesús. No podemos testificar, no podemos hablar de algo que no hemos presenciado, algo de lo que nosotros no hemos visto, no hemos sentido, no hemos experimentado. Difícilmente podemos hablar de un Cristo vivo si nosotros no tenemos la experiencia de un Pentecostés personal. Entonces aquí nos dice que cada enviado, es decir, cada discípulo, necesita un Pentecostés personal. Necesita esa efusión del Espíritu Santo 1, 2, tantas veces como nos sea necesario. ¿Qué es esa efusión? Dentro del movimiento de la renovación carismática, este acto tan dinámico que hoy por hoy se le conoce como efusión del Espíritu Santo, para no confundirlo en sí con el sacramento del bautismo, pues se ha venido desarrollando de una manera en la que podemos fortalecer nuestra vida de discípulos. La efusión del Espíritu Santo no es un nuevo sacramento, sino es un acto de fe, un deseo, mis hermanos, en el corazón de unirnos a Cristo y desarrollar a través de la presencia del Espíritu Santo todos los dones y los carismas que Él nos ha dado. Es decir, es un acto a través del cual, animados por el Espíritu Santo, nosotros podemos testificar a ese Cristo resucitado. ¿Cómo podemos obtener la efusión del Espíritu Santo? Pues a través de la imposición de manos, de la oración, de la intercesión, de estar con esa apertura al Espíritu Santo, a la presencia de Dios en nuestra vida.
Vamos a ver entonces ahora el inciso C, donde dice los equipó con carismas. Como siempre, si hay Hermana, preguntas, mándeme. se ve azul, hermana Sofía. Ahí ya Ahí. se ve. Ujú. Okay. Entonces creo que debo hacerle doble clic, no sé. Bueno, vamos entonces al inciso C, los equipó con carismas, y como siempre yo les animo a que hagan sus notitas, que hagan sus preguntas ahí por escrito. Primeramente Dios, que el tiempo nos alcance para poderlas consultar al final de la clase. Dice ahí los equipó con carismas, y en ese gran mandamiento había un elemento muy importante que muchas veces se pasa por alto. Proclamen la buena nueva a toda la creación. Como nos dice el Evangelio de Jesucristo según San Marcos en el capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En esta frase, mis hermanos, se subraya la proclamación. Es decir, estamos llamados a anunciar la muerte y proclamar la resurrección de Cristo Jesús. Su muerte, su resurrección, su gloriosa asunción, pero también a proclamar con esperanza la segunda venida de nuestro Salvador, a lo que teológicamente, ya les he mencionado en otras ocasiones, a eso se le conoce como parusía. Muchos saben que Jesús vendrá de nuevo, pero lamentablemente muchos desconocen que ya estuvo aquí también. Entonces, esa frase de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura subraya en sí la proclamación, pero también la resurrección de Jesús y anunciar su segunda venida. Ese es el fundamento de nuestra fe y el núcleo de toda predicación. Sin embargo, no se trata de una comunicación de teorías, doctrina o moral, sino del anuncio explícito de la persona de Jesús con sus tres acontecimientos salvíficos centrales: su muerte, su resurrección y su glorificación a través de la ascensión al cielo, perdón. Y sus tres títulos más importantes: Salvador, Señor y Mesías. Y todo esto para que el evangelizando tenga una experiencia de salvación a través de un encuentro personal con Cristo resucitado. Pero tampoco debemos olvidarnos lo que Jesús dice inmediatamente después. Ahí también en el capítulo número 16 del Evangelio según San Marcos, pero a partir de los versículos 17 y 18, donde nos dice: y estas serán las señales que acompañarán a los que crean. ¿Lo vemos? ¿Sí se está proyectando? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Entonces, en este inciso donde nos habla que el Señor, al momento de compartir su misión, nos da las herramientas necesarias, equipándonos con carismas, pues nos dice que repartió esas herramientas para construir la casa de Dios. Esos instrumentos, mis hermanos, es a lo que se le llama carismas o dones. Sin embargo, vamos a entender por la palabra don, con D minúscula, un regalo de parte de Dios, a diferencia de los dones del Espíritu Santo, que como ya sabemos, ¿no? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos son dones, son regalos espirituales que Dios da a su iglesia para la edificación de la misma. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se le llama carismas, y están orientados siempre a manifestar que el reino ha irrumpido en medio de nosotros a través de Jesús muerto y resucitado, a través de los que creen que verdaderamente Jesús murió, pero que también está vivo entre nosotros en el corazón de su iglesia. Si nuestra predicación está animada por el Espíritu de Dios, no es lógico que no existan los carismas. Así como el fuego siempre quema, el Espíritu siempre produce estos dones en la comunidad en vistas a la proclamación.
Evangelizar sin utilizar los carismas sería como mutilar el evangelio, pues se suprime un elemento que forma parte esencial del ministerio del mismo Cristo Jesús y de sus apóstoles, como nos dice Mateo 4:23. Pero antes quiero detenerme un poquito aquí para ver la manera en la que se clasifican estos carismas del Espíritu Santo. Se dividen prácticamente en 3 grupos: los carismas de inspiración, donde encontramos el hablar en lenguas, pero también la interpretación de lenguas. De hecho, el apóstol San Pablo nos exhorta, dice, si hay alguien que hable lenguas, pero no hay quien las interprete, mejor que no se hable. Tenemos los carismas de revelación, donde está profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, y los carismas de poder, el hacer milagros, la sanación, el discernimiento de espíritus y el carisma de la fe. Entonces, ahí precisamente es donde si se suprime un elemento que forma parte esencial del ministerio de Cristo Jesús y de sus apóstoles. Por eso es que Jesús mismo nos dijo, y nos recuerda el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 23, que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por otra parte, vemos a partir del capítulo 10, versículos 7 y 8, donde Él, en ese equiparnos con los carismas, da también una autoridad soberana a todos sus discípulos. Cuando Él les dijo, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Entonces, ahí lo tenemos todos, mis hermanos. Sin embargo, optar erróneamente por tratar de evangelizar sin carismas sería debilitar la fuerza intrínseca, es decir, la fuerza propia de la palabra de Dios. Con todos estos regalos que Dios ha depositado en nosotros a través de los carismas, pues tenemos muchas maneras de actuar en nombre del Señor a través de signos y prodigios. Las promesas que anunciamos, mis hermanos, tienen que mostrarse. Los dones carismáticos no sirven solo para probar la veracidad de la doctrina, sino que son actos salvíficos a través de los cuales Dios se manifiesta en medio de los hombres. No sé si ven esa imagen por ahí. ¿Sí? Ok. Dice que durante una conferencia ecuménica en Singapur, que es una conferencia ecuménica, pues es donde líderes religiosos de diferentes credos y nacionalidades de todo el mundo se reúnen para impulsar precisamente la unidad. Y esta reunión, esta conferencia ecuménica que tuvo lugar en Singapur, dice que había misioneros y pastores del mundo entero compartiendo sus extraordinarias experiencias. Un representante del Islam mostró la gran dificultad para que el cristianismo penetrara esa cultura tan enemistada con nosotros por tantos siglos. El único camino, decía, sería hacerlo a través de signos, prodigios y milagros. Es decir, que únicamente creerían en el cristianismo si nosotros como iglesia diéramos una manifestación a través de todos esos signos y prodigios y milagros como los que Jesús realizó. Sin embargo, como sabemos, Jesús ya lo hizo y ellos aún así no creyeron. Pero este líder islámico dijo que sería un camino para que el cristianismo pudiera penetrar en esa cultura tan difícil, ¿no?, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. De otra manera, decía que solo perderíamos tiempo, pero también gente, también seguidores. Por otro lado, se encontraba también un delegado del mundo occidental que agregó, para nosotros es aún más necesario este método. Antes, la gente oraba para que lloviera. Las presas y los sistemas de riego nos han ahorrado esa oración.
Frente a las epidemias se hacían cruzadas de oración y penitencia. Hoy las vacunas y los seguros médicos nos hacen olvidarnos de levantar nuestros ojos al cielo. Nuestro mundo tan industrializado y secularizado necesita más y más de estas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Es increíble cómo nuestros antepasados, que carecían de tanta tecnología, mostraban más gestos de fe y se adentraban más profundamente a una vida de oración cuando ellos a través de la misma oraban por la lluvia, oraban por tantas necesidades. Pero ahora, como dice, existen los sistemas de riego, las presas, y pues nos hemos ahorrado esa oración. Decía que frente a las epidemias la gente se volcaba en oración, se ofrecía ayunos, penitencias, pero bendito Dios, creo que esta pandemia sí nos hizo remontarnos un poquito a aquellos tiempos. En esta pandemia nosotros sí hemos hecho, quiero creerlo así, mucha oración, mucha penitencia, hemos ofrecido ayunos, sacrificios por conocidos, pero por desconocidos también. Entonces, este delegado del mundo occidental decía y hacía esa diferencia también entre la manera de nuestros antepasados de actuar y cómo el mundo tan secular, tan industrializado, pues nos ha robado esa manera en la que las manifestaciones extraordinarias del poder de Dios a través del Espíritu Santo, de todos estos carismas, pues las hemos dejado de lado, ¿no? Entendido de esa manera, los carismas, mis hermanos, no son opcionales. Por lo tanto, no es posible desechar los instrumentos que el mismo Jesucristo utilizó. Quienes desprecian los carismas dejan de lado el plan de Jesús, que prometió señales que acompañarían la proclamación del reino de Dios. Todas aquellas que yo te mencioné ahorita. En una ocasión le preguntaron también al padre Emiliano Tardif: hay obispos a quienes no les gustan los carismas y hasta cardenales que creen que son asuntos del pasado. El padre, con la suma sencillez que le caracterizó siempre y con su irrefutable lógica, argumentó diciendo: pero eso no depende de si les gusta o no. Si leen el Evangelio, se darán cuenta de que Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, se valía de esos carismas constantemente. Entonces ahí está la respuesta. Este fue un sacerdote canadiense, no sé si tú habías escuchado antes de oír algo acerca del padre Emiliano Tardif. Fue un gran siervo de Dios de origen canadiense que durante su vida pues estuvo acompañado de un tremendo poder de los carismas del Espíritu Santo, un misionero muy importante para la gloria de Dios dentro del movimiento carismático. De hecho, se dice que aún cuando él murió, el recorrido que hizo su féretro seguía dando manifestación de esos carismas, donde las personas quedaban sanas, liberadas. Entonces, él tiene un libro muy hermoso que yo te invito también a que lo leas. Se llama Jesús está vivo. Y es un libro que está lleno del testimonio del poder y del amor de Dios. De ese mismo Dios que pasó sanando enfermos en Galilea, de la misma manera lo sigue haciendo ahora como lo hizo hace más de 2000 años. Es un testimonio donde se manifiesta el poder de Dios en la persona del padre Emiliano Tardif, en ese libro llamado Jesús está vivo. Y nosotros podemos ahí cuando lo leemos, pues ver que esos carismas se hacen presentes en la vida de aquel que verdaderamente cree en ellos y hace uso debido de ellos. Vamos a continuar. Y dice, el Señor no está de acuerdo con que escondamos los talentos que nos ha confiado. A ver, ¿por qué me fui? El Señor no está de acuerdo con que escondamos los talentos que nos ha confiado, sino que seamos como lámparas encendidas que iluminen a todos los que están en la casa. Hemos de ser como ciudades edificadas en la cima de la montaña. Hemos de ser
Dios santo, a ver, hermano, si me puede cortar un momentito ahí. Gracias. El Señor no está de acuerdo con que escondamos los talentos que nos ha confiado, sino que seamos como lámparas encendidas que iluminen a los demás. Nadie enciende una lámpara para esconderla detrás de la puerta. Entonces, el objetivo de la luz es dar más luz, abrir los ojos, mostrar las maravillas a su alrededor. Eso es lo que estamos llamados a hacer cuando nosotros estamos dispuestos a que la presencia del Espíritu Santo a través de sus carismas pues se manifieste en la vida de nosotros como discípulos y a su vez nosotros podamos ser esa luz que pueda iluminar a más personas. Hemos de ser ciudades edificadas en la cima de la montaña, luz del mundo, como decía por ahí, sal de la tierra. Y para ello, mis hermanos, pues tenemos que estar en el entendido de que el Señor no nos pide poco, nos pide mucho, mis hermanos. Como nos dice el Evangelio de Jesucristo según San Juan en el capítulo 14, versículo 12. Él espera que hagamos cosas aún más grandes que las que Él hizo. Pero si leemos aquí la palabra de Dios, dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también y aún mayores las hará. Pero aquí vemos promesas acompañadas de condición. El que en mí cree. Tenemos que creer verdaderamente que podemos nosotros hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún más grandes. Lamentablemente, algunos están más interesados en florecer que en fructificar. Hasta estas alturas, lamentable y tristemente, hay muchos que siguen empeñados en que los grupos sean grandes, que sea un gran número de personas, que sea un taller, un curso tras otro, pero lamentablemente, pues están, como dice por ahí, más interesados en florecer que en fructificar. Muchas veces el trabajo apostólico se gradúa por elementos aparentes o triunfos gratificantes, más que por los frutos que produce. Se busca banalmente éxitos gloriosos o recibir aplausos pasajeros que se marchitan como los laureles de la victoria. Aquí cuando nos menciona los laureles de la victoria, pues hace alusión a la antigua Grecia, a la antigua Roma, donde dentro de unas ceremonias importantes, pues se premiaba colocándoles una corona de laureles sobre la cabeza a los atletas destacados, a los poetas de aquellos tiempos. Sin embargo, pues el apóstol San Pablo nos dice por ahí en su primera carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 25, que nuestra vida de discípulos es diferente. Nosotros no vamos corriendo por la corona que se marchita, sino por la corona incorruptible, por la corona de los hijos de Dios. Generalmente los que presumen éxitos pastorales se refieren solo a las flores y no a los frutos. ¿Por qué? Si hubiera verdaderamente frutos, no habría necesidad de presumir lo que se está haciendo. Yo hice, yo estoy, yo hago, yo organizo tantos retiros, tantos talleres, tantos... Si verdaderamente hubiera frutos, no habría necesidad de mencionar todo lo que se está haciendo, porque los frutos hablarían por sí solos, como dice el apóstol San Pablo. Y él precisamente nos recuerda cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Es amor, alegría, paz, fortaleza, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22. Hay quienes piensan que estos 9 elementos enumerados por el apóstol son los frutos del Espíritu. Otros, siendo más fieles a la traducción, afirman que Pablo habla en singular y por tanto el fruto es solamente el amor, que encabeza la lista. Sin embargo, para ser fieles al pensamiento del apóstol, debemos entender que hay un solo fruto con 9 facetas diferentes. ¿Qué son 9 facetas? Pues 9 aspectos diferentes, ¿no? Sería como un diamante tan polifacético que si lo miramos de un lado,
podemos contemplar el amor. De otro lado, la alegría, y así todos los aspectos que nos menciona Gálatas 5:22, como si fuera un diamante. Sería otra comparación como un arco iris al que no le puede faltar ningún color porque quedaría incompleto. El fruto, por otro lado, no es algo forzado, sino que es lo más natural en un árbol. ¿Qué hay de extraordinario que un manzano produzca manzanas? Un naranjo no tiene que esforzarse para dar agrios limones, sino que naturalmente lo único que va a hacer, así como lo dice la palabra de manera natural, ofrecer naranjas dulces, apetitosas. En la vida del Espíritu sucede exactamente lo mismo. Quien tiene el Espíritu de Dios corriendo como sangre vivificante, manifiesta de manera natural, de manera espontánea el fruto del Espíritu. Sin embargo, quien no lo posee, por más esfuerzo que haga, no lograría expresar esa alegría, esa paz y ese amor que solo vienen del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Jesús habló claro de los árboles que dan y de los que no dan fruto. Y haciendo referencia a la vid y a la higuera, nos dio una gran enseñanza. Habló claro de los árboles que dan y los que no dan fruto. Si a la rama que da fruto se le poda para que dé más fruto, pues ahí lo vamos a tener, ¿verdad? Ahí está esa escritura bíblica que encontramos en Juan 15:2. Dice, la rama que da fruto se le poda para que dé más fruto, y la vid que no fructifica es arrancada para quemarla. Al siervo que no capitaliza los talentos, se le destituye, se le quita, se le hace un lado. Se le pide lo que se le ha dado y se le echa fuera. Mateo 7:19. Si no hay buen fruto, entonces se corta y se echa al fuego. Para aclarar más esta idea, encontramos un episodio que a todos siempre nos impresiona. Y es el pasaje duro que, si bien Mateo y Marcos lo narran, Lucas, el evangelista de la misericordia, lo suprime. Y les estoy hablando de la higuera, aquella maldición de la higuera estéril. Y según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos del 12 al 14, encontramos esta narración donde dice que por el camino que sube a Betania, a Jerusalén, Jesús encontró una higuera silvestre que extendía su frondoso follaje, ofreciendo fresca sombra a los transeúntes y peregrinos. Se veía muy bonita esa higuera. Se aproximó a ella para buscarle frutos. Fue a buscar frutos, sin embargo, no los encontró. Buscó y rebuscó por todas partes el fruto sin encontrar fruto alguno. Luego se agachó y hurgó entre las ramas cargadas de hojas, pero nada encontró. Entonces, con inusitado y hasta injustificado enojo, maldijo la higuera, la cual inmediatamente se secó, marchitándose todas sus hojas. Las ramas se doblaron y el tronco se pudrió como si hubiese sido alcanzado por un rayo. Y tal vez nosotros podamos pensar, pues, ¿qué manera tan drástica de Jesús de actuar? Exageró. Sobre todo, tal vez, si nos imaginamos, bueno, pero tal vez fue y no era temporada de higos. Además, tal vez estando en el camino, otros ya se habían adelantado y habían arrancado y comido los frutos que tenía la higuera. Tal vez el mismo dueño de la higuera había recogido sus frutos el día anterior o unas horas antes. En fin, podríamos encontrar 1000 excusas. Pero el mensaje radica precisamente en que no existe justificación válida para no tener fruto. El fruto no debe de ser de temporada, sino un fruto permanente, siempre. Y no poco, sino mucho. No que alcance para algunos, sino para todos.
En el capítulo anterior, dentro de la metodología de Jesús, ahí veíamos como si ese pan se parte, alcanza solamente para unos cuantos. Sin embargo, si ese pan se reparte, alcanza para todos. Así es el fruto que estamos llamados a dar, de manera permanente, que alcance para todos cuando lo precisen, cuando lo quieran, cuando lo necesiten. Y no debe depender de la estación. En este caso no debe de depender del estado de ánimo en que como discípulos nos sintamos, sino de la necesidad de los demás. En muchas otras ocasiones Jesús utiliza el ejemplo de la vid, porque desde el Antiguo Testamento ya era clásico para simbolizar al pueblo de Dios. Y ahí vienen algunas escrituras que están ahí precisamente en la página número 170 de su libro. Ojalá también ustedes puedan consultarlas, donde vamos a ver cómo a través de citar este ejemplo de la vid, pues Jesús hacía ya alusión al pueblo de Dios. Sin embargo, hay una razón, mis hermanos, más de fondo. Hay árboles altamente estimados, es decir, de gran valor por sus troncos, por la madera tan preciosa, tan fina que se puede sacar de ellos. Hay otros árboles que ornamentan, que adornan de una manera muy, muy hermosa parques y jardines. A otros árboles puede que se les considere por las bellas flores que producen. Mas, sin embargo, yo no sé si tú conozcas la vid. La vid no tiene nada de eso, no tiene ni belleza, ni se puede sacar una madera fina de ellas, ni tiene bellas flores, ni sirve de ornamento, no. Es un tronco flaco, largo, que se va retorciendo sin belleza ni armonía. Más bien es una planta rastrera que necesita ser sostenida por un paráclito, por esos palitos que estamos viendo por ahí en la imagen. Espero que sí la estén viendo. Porque de otra manera sería una rama que se arrastraría por el suelo. Por eso dentro de esos 7 yo soy de Jesús, encontramos ese que nos dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas, ustedes son los sarmientos. Dependen de mí, dice, tienen que estar unidos verdaderamente a mí, que soy la vid, para que puedan dar mucho fruto. Tienen que permanecer unidos a mí, porque sin mí nada pueden hacer. De otra manera seríamos solamente ramas estériles que no dan ningún fruto espiritual. Jesús escogió exactamente el ejemplo de la vid cuando se refería a que esperaba mucho fruto de nosotros por la siguiente razón. Cuando un racimo de uvas está muy cargado, el viñador, o mejor llamado los viticultores, que son los que se encargan de este proceso de plantar la vid, dice que ellos se acercan y cortan algunas de ellas, si son racimos que están muy cargados, con el objetivo de que las restantes tengan más espacio para crecer. Hermanos, se sacrifica la cantidad en miras, en aras de la calidad. El racimo ideal, según los viticultores, no es el que tiene muchas uvas, al contrario, el que no pasa de 72 es considerado el racimo ideal. Por consiguiente, cuando Dios pide mucho fruto, no se está refiriendo tanto a la cantidad, sino a la calidad. Y debemos estar nosotros como discípulos dispuestos a que las manos del viñador por excelencia, que es Jesús, nos arranque todo eso que no nos deja crecer. Quite de nosotros todo aquello que está robando un espacio dentro de nuestro crecimiento espiritual para que nosotros podamos desarrollarnos como Él espera que lo hagamos. ¿Dolerá? Sí. Sin embargo, nos podemos abandonar de manera confiada a las manos de Jesús. Ese que nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo el que, dice, el que no está en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que llega fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto explica, por qué Jesús afirmó,
al que tenga fruto se le podará, es decir, se le purificará para que no se engañe pensando que lo importante es tener fruto, sino lo esencial, que sería tener buen fruto. Y lo pudiésemos enmarcar entre comillas, ¿no? Es decir, un fruto de calidad. No es importante que sí, ahí está la fruta, pero tal vez no es una fruta agradable, comestible, sino tiene que ser un buen fruto, un fruto de calidad. Aplicándolo al caso nuestro significa que se ha de podar todo aquello que nos impida dar frutos de calidad. Por eso, hermanos, es que se han de tomar opciones en el ministerio. Muchas veces vamos a tener que elegir cuáles son verdaderamente esas vías pastorales que van a ayudarnos a producir más fruto, un fruto bueno, un fruto de calidad. Aunque para eso se tengan que sacrificar otros proyectos que parecían también buenos. Cuando nosotros hemos alcanzado esa cierta madurez espiritual en nuestra vida como discípulos, podemos entonces tomar ese tipo de decisiones dentro de nuestro ministerio. Elegir, como lo dice aquí, esas vías pastorales que nos van a llevar a producir buen fruto y dejar de lado aquellos otros proyectos que, aunque parezcan buenos, no nos llevarían a dar ese fruto al que Jesús nos está llamando a dar. Entonces, en nuestro caminar, en nuestra vida de servicio, muchas veces nos vamos a topar con esa indecisión. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Sí o no? Por eso es importante estar bien apegados a la vid verdadera para que sea Él el que nos guíe en la toma de decisiones. Hay veces que nosotros estamos en proyectos que verdaderamente son buenos, sí, pero muchas veces tenemos que optar por dejarlos de lado para enfocarnos en aquel en el que verdaderamente vamos a dar un fruto permanente, bueno y de calidad. Pero eso se alcanza con la madurez espiritual. De momento muchos cometemos errores, a todo decimos que sí, pensando que vamos a decirle al Señor que no. Pero por eso una vida de oración, una vida en la que tengas a tu guía espiritual que te ayude a tomar este tipo de decisiones, pues es idónea para que podamos producir ese fruto ideal. Por sus frutos los conocerán, dice. Si las flores son para consumirse, los frutos son para comerse. Cuando producimos frutos, no son medallas condecorativas que nos haga sentir superiores a los demás, así como los cazadores, ¿no? Que van y qué lástima, ay, a mí me pueden el alma cuando van y matan esos venaditos tan bonitos y todo, pero bueno, cada quien, ¿no? Con sus hobbies, con sus maneras de... pero que van y matan esos venaditos y ahí lo tienen como una presea disecada en su casa y como presumiéndolo. ¿De qué les sirvió? Muchos de ellos ni siquiera comen la carne de venado. Yo he platicado con personas que dicen, es que es muy seca. ¿Y a qué va entonces? No, pues nomás por diversión. Bueno, pues cada quien, digo yo. Pero entonces, a lo que voy con todo esto, cuando nosotros producimos frutos, no son como venir y colgar la cabeza disecada de ese venado, no son medallas condecorativas que nos hagan sentir así superiores a los demás, sino que nosotros, dando esos frutos, no son adornos de árboles, como dice el profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 1. No son frutos que se exponen en una vitrina para ser admirados, sino que están disponibles para todo aquel que se acerque. No se trata entonces de llenarnos de gloria y de vanidad por los logros, sino de ofrecerlo a los demás para que lo coman. Decía por ahí, por sus frutos los reconocerán. El signo eminente por el cual se identifica un árbol es precisamente el fruto que produce. Un árbol bueno no produce frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Las ramas y el follaje son secundarios. Las flores son engañosas. Lo que importan son los frutos. Y ya hicimos mención de los frutos que el apóstol San Pablo nos dice en Gálatas 5:22. En eso reconocerán que son mis discípulos,
si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Jesús no dice que nos va a identificar la asociación piadosa a la que pertenecemos, ni que porque traigamos una cruz en el pecho, ni la camiseta de X grupo, de X organización, de X movimiento. Ni siquiera el rosario que rezamos, las mandas que hacemos, tampoco la teología que conocemos, sino por los frutos que vamos a dar. Sin duda que entre todos sobresale el fruto del amor. En el examen final de nuestra vida, solamente se nos harán estas preguntas. ¿Me amaste en el abandonado? ¿Me serviste en el necesitado? ¿Me acogiste en el desamparado? ¡Wow! La mayoría de los santos hacen referencia a ese juicio basado en el amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta, al final seremos juzgados por el amor. Por eso hay que amar hasta que duela, mis hermanos. La piedra de toque que identifica a un discípulo de Jesús es precisamente el amor. Y no únicamente amar al que nos ama, sino también amar al que no nos ama. Por eso amemos a todos, al prójimo, al enemigo, al necesitado. Amén. Vamos a entrar ahora en lo que viene a ser la gran comisión. Y esa gran comisión es hacer discípulos. Hacer maestros formadores de discípulos. Todo el mundo conoce el primer mandamiento. El Señor es nuestro Dios, Él es nuestro único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, escucha Israel. Por otro lado, nadie ignora el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Sin embargo, muy pocos conocen el gran mandamiento. Ese mandamiento dado por Jesús en el momento de su despedida. Sus últimas palabras antes de subir a los cielos fueron las contenidas en este gran mandamiento. Por último, se trata de su testamento. Así de importante es. Con la solemnidad del caso afirmó, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y nunca una orden había sido introducida con tanta autoridad cuando él entonces nos dio este gran mandamiento, al que se le conoce como la gran comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Mateo 28, del 19 al 20. Se trata, hermanos, de una orden. Y notemos que no es un consejo, una sugerencia, sino un imperativo, una orden, como les decía, como el de no mentirás, no robarás. Por lo tanto, no nos está aquí proponiendo algo que tiene opciones múltiples, sino parte esencial de todo discípulo suyo es acatar esta orden, esta disposición de parte de Jesús. Así, quien no guarde y ponga en práctica esta palabra del maestro, no se puede llamar discípulo suyo. Y hay veces que nosotros queremos hacer muchas cosas, ir a muchos lugares y no sabemos que podemos cumplir con esta gran comisión aquí en el pedacito de tierra en el que nos ha tocado vivir. Ahí podemos nosotros hacer discípulos. Ahí podemos exhortarlas al bautismo. Ahí podemos nosotros enseñarles todo lo que también a nosotros a su vez se nos ha venido confiando. Esa es nuestra primera responsabilidad. Él no nos pide llegar a ser magníficos organizadores, estupendos coordinadores, no, ni siquiera excelentes predicadores internacionales, sino simplemente formadores de discípulos. Nunca jamás nos dijo que el éxito de nuestro trabajo pastoral radicaba en nuestros títulos y grados académicos.
Sin embargo, pues vemos que toda esta manera de prepararnos del Señor, pues es de sorprendernos, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿por qué lo hice? ¿Por qué recibí aquel curso, aquella capacitación? Y de momento te das cuenta, oh Señor, pues estaba en tus divinos planes, así que gloria a Él. Por eso, ahí no importa el éxito de nuestro trabajo pastoral, que radica pues en los títulos y grados académicos que tenemos, sino en que la gente estuviera siempre dispuesta a llevar su cruz hasta la muerte. Entonces, qué triste que a veces, ¿por qué nos dedicamos a hacer tantas cosas menos a producir discípulos de Jesús? Si ese es el mandato, ese es el gran mandamiento, si esa es la gran comisión. Cuando empezamos en este caminar, yo creo que la mayoría siempre queremos elegir por el lado de la predicación y nos inclinamos por ahí. Ahora sabemos que verdaderamente ser un discípulo es aquel que está dispuesto a formar otros discípulos. Y no es malo, ¿verdad? El ministerio de la predicación, gloria a Dios, a quienes lo realizan con amor, para gloria de Dios, quienes lo hacen con esa pureza de intención por Cristo y por el Evangelio, y no por glorias pasajeras, no por esas coronas de laureles que se marchitan. Gloria a Dios por ellos. Pero muchas veces desconocen este gran mandamiento, que es fundamentalmente hacer discípulos. A veces nos dedicamos, como dice ahí, a tener tantas cosas, a hacer tantos servicios, menos a producir discípulos de Jesús. ¿Hemos formado verdaderos discípulos o solo llevamos multitudes a Jesús? Hay quienes solamente por el afán de convivencia, por el qué dirán, por no decir que no a las invitaciones, están en medio de todos estos procesos de formación. Pero el Señor nos dice que como discípulos debemos optar por una vida de compromiso, y ese compromiso radica en formar discípulos. Lamentablemente, cuando se nos invita a formar discípulos, pues la mayoría de los servidores brillan por su ausencia, porque ellos quieren ser vistos, quieren, allá donde se vea lo que estoy haciendo, allá quiero estar. Sin embargo, qué bonito es trabajar la mayoría de las veces en silencio para el Señor, sin que se sepa lo que se está haciendo. Que los frutos hablen por nosotros. No hay necesidad ni de siquiera encender una cámara para que se vea quién es. No. Veamos el rostro de Jesús en los hermanos que comparten y que con gran entusiasmo y para gloria de Dios estamos muchos aquí, ¿verdad? Cumpliendo con ese gran mandamiento en la medida de lo posible, haciendo lo humanamente posible y dejándole al Señor que se manifieste de manera portentosa y nos permita cumplir con esta gran comisión. Hay comunidades que forman seguidores de la comunidad y están más apegadas a sus reglas que al evangelio. Son más fieles a sus tradiciones que a la misma palabra de Dios. Se puede hablar de todo y te puedo dar 1000 consejos, pero no pierdas tiempo leyéndome palabra de Dios. Qué triste, a mí me duele el corazón cuando esas cosas pasan. Por otro lado, hay congregaciones religiosas que tratan de imitar más a su santo fundador, muchas de las veces ni siquiera canonizado aún, que al mismo Jesucristo. Les interesan más los escritos del fundador que el evangelio. Otros dependen más de supuestos mensajes celestiales que de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando la gente se refiere a órdenes como las de los franciscanos, los dominicos o los maristas o marianos, parece que se está mirando solo la flecha que indica el camino y no se ve la meta. El valor de San Francisco de Asís, de un Santo Domingo de Guzmán y de la misma discípula por excelencia también, que es nuestra Madre María Santísima, radica en que ellos fueron discípulos, quienes con su ejemplo arrastraron a otros tras Jesús. Nunca quisieron llevar a los demás tras de sí, sino que de tal manera sirvieron a Jesús que otros también los acompañaron en este camino. Entonces sería un momento de detenernos y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para que otros no quieran ser como yo, sino que quieran ser como Jesús? ¿De qué manera nosotros estamos sirviéndole de instrumento al Señor
para que otros a través de tu persona o de la mía, se motiven, se inspiren a recorrer el camino que nosotros hemos venido recorriendo. ¿Qué estamos haciendo? Un verdadero discípulo no admite que la comunidad que él ha iniciado adopte su nombre propio. Su único afán es que cada uno sea un verdadero seguidor del Maestro de Nazaret. ¿Por qué no salen verdaderos discípulos de Jesús como resultado de nuestra pastoral? ¿Por qué casi todos los planes pastorales de la diócesis o parroquias olvidan este punto fundamental y le dan más importancia a otros aspectos menos esenciales? Muchas veces hay muchos y muy buenos proyectos en nuestras diócesis y en nuestras parroquias, pero no todo el tiempo son mirados con buenos ojos estos talleres, estos cursos de formación, porque muchas veces quienes deben de poner el ejemplo optan por hacer otro tipo de eventos y estamos descuidando esta gran comisión. El árbol se conoce por sus frutos. Por lo tanto, el signo de que somos discípulos de Jesús radica en percibir si realmente estamos produciendo otros discípulos suyos. Por ser entonces tan importante este mandamiento, se le ha llamado la Gran Comisión. Sin embargo, tal vez se debiera llamar la Gran Omisión, porque no lo estamos cumpliendo. Es más, ni siquiera somos conscientes de qué se trata, pues de una orden, de un mandato expreso que debería estar a la cabeza de todas las prioridades, en todos los ámbitos, diocesanos, parroquiales. Pero, ¿cuántos planes pastorales tienen por objetivo el formar discípulos? ¿Cuántos sínodos se preocupan por encontrar los caminos de formar discípulos de Jesús? Hay muchos sínodos, sí, y muy buenos. La Iglesia Católica constantemente realiza este tipo de sínodos en todo el mundo, donde se reúnen con la máxima autoridad de Roma, en este caso el Papa Francisco, y esos sínodos pues se reflexiona de manera conjunta sobre temas de importancia para la Iglesia y para la humanidad. Hay sínodos sobre el sacerdocio, sobre la evangelización, sobre el medio ambiente, sobre la actividad pastoral de los fieles laicos comprometidos. Hay sínodos sobre la familia, incluso este problema tan latente que estamos nosotros ahorita viendo, ¿verdad? Hay sínodos que hablan sobre la inmigración en masa. Pero muchas veces son pocos los sínodos que se realizan con el objetivo, pues, de formar discípulos. Muy pocas veces se preocupan por encontrar los caminos de formar discípulos de Jesús. Y peor aún, cuando la Iglesia nos ofrece los medios para formarnos como discípulos y nosotros a nuestra vez formar aún más discípulos de Jesús, pues brillamos por nuestra ausencia. No los aprovechamos y pues la Iglesia o los movimientos, las organizaciones, pues optan por hacer otro tipo de eventos. Si al mandato de Jesús se le llama la Gran Comisión, su omisión, es decir, el no hacerlo, es un pecado muy grave, del cual tal vez la mayoría de nosotros nunca se haya acusado diciendo, pues yo me acuso de no hacer discípulos de Jesús. Sabemos que el examen de conciencia antes de ir al sacramento de la confesión, pues es muy importante y siempre se nos propone reflexionar en los 10 mandamientos, en las bienaventuranzas. Ahora, en esta noche también el Señor nos dice a nosotros, reflexiona, cuestiónate si no has cumplido esta gran comisión. Y la próxima vez que nosotros vayamos al confesionario, tal vez sea un pecado más del cual nos podamos acusar, el no hacer discípulos de Jesús. Esta gran omisión es más grave que muchos de los pecados que nosotros mencionamos en el confesionario. El pecado de omisión. Entonces tendríamos como que golpearnos el pecho más fuerte, ¿no? El pecado de pensamiento, de palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Porque ahora sé que si no estoy haciendo discípulos, estoy entonces omitiendo este gran mandamiento.
Si un manzano produce manzanas, un discípulo, ¿qué va a producir? Otros discípulos. Si no lo hace, hay que dudar seriamente de nuestra identidad como discípulos. Teniendo claro que esta es nuestra primera vocación, no estaría mal hacernos un examen de conciencia con las siguientes preguntas. ¿Cuántos discípulos he hecho? Y decirte para gloria de Dios, ¿eh? ¿Cuándo fue el último que formé? ¿Estoy produciendo discípulos que a su vez formen discípulos? ¿O solamente soy el animador que entusiasma a la multitud del Domingo de Ramos? Ojalá que cuando tú te cuestiones este tipo de preguntas, pues surja ahí en tu interior el deseo de cumplir con esta gran comisión. Y que también sea un momento en el que recuerdes con gran amor y misericordia a aquellas personitas que de una u otra manera el Señor ha permitido que se atraviesen en tu vida y han contribuido a este proceso de formarte como discípulo. Yo de manera muy personal siempre recuerdo a todos esos hermanos y pido para ellos bendiciones porque en su momento este buen Dios que siempre, pues, se aprovecha de todas las situaciones, ¿no? Incluso de las personas para motivarnos, para inspirarnos. Pues muchas veces las personas son eso, esos instrumentos que nos alientan a decir, también yo puedo, también yo quiero ser como Él. Pero que siempre nosotros tengamos claro, si aquellos quieren ser como yo, Señor, entonces ayúdame tú cada vez a ser más como tú. Entonces estas preguntas pues son muy reflexivas, ¿verdad? Ahora, nos dice ahí que debemos de tener una opción preferencial. ¿Y cuál es esa opción? Formar formadores de discípulos. Es necesaria una jerarquía de valores pastorales con opciones preferenciales, aunque implique renunciar a muchos proyectos prometedores. La prioridad de nuestro ministerio debe ser hacer discípulos. Esa debe ser la prioridad. No estás aquí sentado cada lunes escuchando clase tras clase para desistir y quedarte lleno de tantas enseñanzas que se te han compartido con tanto amor aquí, como para que tú no quieras compartirla más adelante, hermanos. La prioridad de nuestro ministerio debe ser hacer discípulos, verdaderos discípulos de Jesús que lleguen a ser apóstoles, es decir, que lleguen a ser enviados, instauradores del reino. Mientras no aterricemos en este campo de trabajo, será inútil todo lo demás. Por eso yo siempre les hablo de la importancia de llevar ese orden, ¿no? Vivir tu retiro, hacer tus crecimientos básicos, hacer este taller de formación de discípulos. Entonces después ya vendrá una formación de líderes, un taller de predicación, todo en orden. A veces no aterrizamos en ese campo de trabajo y todo lo demás pues resulta inútil, como lo dice ahí el libro. Hay que tomar entonces la decisión pagando el precio necesario y sabiendo que si estamos dispuestos a formar formadores de discípulos, pues nosotros no debemos de perder la ocasión, el momento, la oportunidad de seguirnos formando. Que nunca te parezca suficiente, mi hermano, mi hermana. No. A mí me daba tristeza, la verdad, cuando ustedes decían, es que es mucha información, es mucha información. En el afán de mis hermanos aquí presentes que les han compartido todas estas enseñanzas, estaba únicamente el compartirles una enseñanza de manera completa, porque queríamos cumplir de la mejor manera con esta comisión. Y ustedes decían, me parece mucha información. El día que ustedes se animen a formar formadores de discípulos, van a querer también darle a sus discípulos la mayor enseñanza, la mayor información, con el propósito de que no solamente quede ahí en su cabecita, sino que baje a su corazón y se forme ahí una motivación para continuar. Todas estas enseñanzas a muchos de ustedes les motivaron a llegar hasta aquí, a continuar. Lamentablemente para otros fue una motivación en la cual desistieron. Entonces, si tú optas
de manera preferencial por formar formadores de discípulos. No dejes nunca de aprender. El que quiere enseñar, no deje nunca de aprender. Hay que estar dispuesto siempre a afilar el hacha a través de la oración, de la lectura de la palabra, de los sacramentos. Hay que mantener esa hacha bien afiladita. Nuestra meta entonces no se reduce a ser discípulos, sino a producirlos, lo cual implica necesariamente que nosotros lleguemos antes a ser maestros. Somos maestros no por la doctrina que transmitimos, sino que troquelamos nuevos discípulos. ¿Qué es troquelar? Fíjense, troquelar es un proceso mediante el cual se pueden hacer cortes, agujeros, figuras, así como en cadena con gran precisión. Hay veces, yo he visto esas figuritas de monitos que los recortan y cuando ya estiran el papel, pues salen muchos monitos igualitos atrás así. Ese es el proceso de troquelado. Y lo más similar que yo encontré, pues fue un troquelado como este, donde todos queremos ser a imagen de Jesús. El único método para asegurar que esa cadena no se rompa y se continúe la obra que Dios nos ha encomendado es formando formadores. La única vía de multiplicarnos es formando otros que a su vez capaciten a muchos más como discípulos de Jesús, donde la eficiencia no se mide por lo que hacemos, sino por lo que logramos que otros hagan. No basta que seamos discípulos. No es suficiente que produzcamos discípulos. Es necesario capacitar maestros. No basta, como dice por ahí, sumar nuestras fuerzas. Hay que multiplicarlas. ¿Cómo? Formando maestros que enseñen a otros a ser maestros a su vez. San Pablo, el gran formador de dirigentes, le recomendaba a su discípulo Timoteo que formara a otros capaces de continuar su obra. Y eso lo vemos ahí en 2 de Timoteo 2:2. Cuanto me has oído en presencia de muchos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios. Así también nosotros debemos de discipular. Y miren que viene de boca del apóstol San Pablo, este gran formador de dirigentes. Y así como se lo recomendó a su discípulo Timoteo, pues así nos lo confía también a nosotros. Que también todo lo encarguemos a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a los demás. A raíz de la instauración del comunismo en China, los misioneros extranjeros fueron expulsados y la mayor parte de ellos se refugió en una isla de allá de Taiwán. Y yo te voy a pedir que tú leas esta historia porque está un poquito extensa. Entonces, vienen por ahí al final de la página 175 y en la 176, donde a grandes rasgos aquí se nos habla de estas iglesias que a raíz pues de esta división que hubo por el comunismo en China, pues se vieron obligadas a irse a refugiar a otra isla. Dice que a pesar de que no estaban en crisis, eran comunidades que habían crecido, lo importante, no tanto en número, sino en compromiso y vivencia de su fe. La salida de aquellos misioneros que se fueron, que se exiliaron, exigió prepararse y formarse más para servir a la comunidad. En aquellos tiempos la iglesia era sobre todo doméstica y en cada casa había un pastor, un proclamador y un maestro. Esta pandemia, hermanos, yo creo que ha dado la pauta para que la misma situación que se presentó con estas dos iglesias se haya presentado también en nuestros hogares, en nuestras familias. Así ha habido un pastor, un proclamador, un maestro, ha nacido una iglesia, la iglesia doméstica ha despertado a raíz de esta pandemia. Y dice que en aquellos tiempos, pues, floreció una gran comunidad, no tanto de ovejas, sino de pastores y ministros, donde no era tanto el número de personas, ¿verdad? Lo que era necesario, como lo sigue siendo hasta nuestros días, es el compromiso y la vivencia de la fe. Y esas iglesias, ambas,
con esta historia, que ojalá que tengas la oportunidad de leerla, pues nos dejan una sola enseñanza. No basta que haya pastores que cuiden ovejas. Es necesario que los pastores formen pastores. Cuando los pastores borregueros se van, pues no hacen mucha falta, porque está verdaderamente establecida, ¿verdad? Ese buen pastor, ese buen liderazgo, ese buen discípulo ahí, que ya tiene más que comprendido que tenemos que redoblar esfuerzos para que no se note la ausencia de aquellos que se van, pero pues también redoblar la oración para que vuelvan. Nuestro paso por este mundo, hermanos, será siempre transitorio. Así vivamos más de 100 años, siempre estaremos de paso. Si no dejamos algo que permanezca, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, todo habrá terminado. Se va a acabar todo lo que alguna vez hicimos. Por eso hay que dejar precedentes. Hay que dejar que nuestro paso por este mundo pues tenga, ¿cómo se dice? Un testamento, que quede algo grabado en la vida de las personas. Para que esa cadena de troquelado no se rompa, urge formar maestros que sean como nosotros o mejores que nosotros. Y lo dice ahí el libro. Esa fue la pretensión de Jesús, lo mencionábamos hace unos momentos. Ustedes harán las mismas cosas que yo y aún más grandes. Entonces, ¿por qué tú te encelas? ¿Por qué tú sientes esos sentimientos feos que no vienen de parte de Dios cuando alguien está dándole gloria al Señor con su servicio? Urge formar maestros que sean como nosotros y mejores que nosotros, que sean como Jesús. El verdadero maestro no es el que tiene alumnos, ni siquiera el que produce discípulos, sino el que produce maestros. Por eso yo les decía, gloria a Dios por aquellas personitas que en su momento el Señor pone y dispone nuestro paso para motivarnos, para persuadirnos, para inspirarnos a querer cumplir con esta gran comisión. Esa es la meta que debe ser alcanzada. Por eso, el autor de la epístola a los Hebreos se queja de sus destinatarios, porque no han llegado todavía a ser maestros que enseñen a otros y tienen que volver a ser instruidos. Y eso lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y cuando ustedes muchas veces en sus ahora pastoreos, que no es muy común que se lleven a cabo en los talleres, en los cursos de discipulado, perdón. Sin embargo, pues en la necesidad de que ustedes comprendieran más cada enseñanza, pues se abrió este rango de pastoreo. Sin embargo, no es algo que se contemple dentro de la formación como discípulos. Pero ahí muchas veces a mí me tocó escucharlos y voy a ser muy repetitiva cuando ustedes decían, es mucha información. Y yo quería compartirles en muchas ocasiones precisamente esta escritura. Pero miren cómo en esta noche el Señor nos habla. ¿Y por qué lo dice? Porque dice que hay destinatarios que no han llegado todavía a ser maestros que enseñen a otros y tienen que volver a ser instruidos. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios ahí en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, donde dice, a propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Y en cambio, necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra de Dios. Hermanos, estamos en un nivel donde ya no necesitamos lechita. Ya se nos está dando alimento sólido. Por eso era la tanta información, porque lo que se pretende es formar maestros con
con todo esto. Y ahí la carta a los hebreos lo dice muy clarito, ¿verdad? A estas alturas dice, ustedes ya deberían de ser maestros. Sin embargo, nos tenemos que devolver a explicarles lo que ya, la enseñanza que ya recibieron. Y escríbanlas, porque no son palabras fuertes de mi parte, es palabra de Dios, con la que en su momento también se exhortó a aquellos primeros discípulos. El signo que identifica a los verdaderos maestros es que están produciendo maestros. El pastor engendra pastores. La oveja engendra ovejas. Depende de lo que produzcamos, eso es lo que somos. Nuestra meta, pues, no se limita a tener un rebaño muy grande. Ya dijimos que al Señor no le importa la cantidad, sino la calidad. Sino una escuela apostólica que forme discípulos que a su vez lleguen a ser maestros. Cuando hablamos de maestro, cabe mencionar que no nos estamos refiriendo únicamente a predicadores de la palabra de Dios. No, se trata de personas que a su vez sean capaces de formar discípulos de Jesús aptos para los diferentes ministerios en la comunidad. ¿Y qué vamos a tratar de formar? Evangelizadores que proclamen la buena nueva, maestros que enseñen la doctrina de la fe, pastores que conozcan a cada una de sus ovejas, acompañantes en la fe, también llamados hermanos mayores, promotores de los derechos humanos, coordinadores de pequeñas comunidades, agentes de pastoral social, evangelizadores a través de la música y los medios de comunicación, personas que preserven y promuevan la ecología, líderes de servicio, mis hermanos. Tenemos que formar también esos buenos ministerios de música pegados a lo que la iglesia nos pide de manera litúrgica. Tenemos que formar lectores, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Todo eso es los diferentes ministerios que estamos nosotros comprometidos a formar dentro de nuestra comunidad. Ahora, ya para terminar, vamos a ver el último inciso de esta gran comisión, que es formar comunidad de discípulos. Los discípulos se forman en la escuela de la comunidad junto con otros, no al margen de nadie, no a solas. Cuando nosotros estamos en este proceso, es muy riesgoso que nos adentremos a buscar información por nuestros propios medios. Es muy bueno, pero pues como dijo en una ocasión San Juan Pablo II, la tecnología será un arma muy útil en la vida del cristiano si la usa de una manera debida. De lo contrario, será un peligro. Entonces, muchas veces en ese afán de nosotros instruirnos, tal vez visitemos sitios que no son apropiados para nuestra formación conforme a lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos propone. Entonces, por eso aquí nos dice, los discípulos se forman en la escuela de la comunidad junto con otros. Son plantas que no florecen si no están al cobijo de otros. En este itinerario, es decir, en este plan, en esta agenda, lo que importa no es caminar, sino marchar juntos, así como lo hizo Jesús y sus 12 apóstoles. El discípulo, donde dice, no es caminar, sino marchar juntos, pues de otra manera se corre el peligro de fatigarse sin lograr avanzar. Hay muchos que en el camino se cansan y no avanzan, hermanos. Por eso es importante que caminemos juntos, animándonos, esperándonos, que nadie se vaya más adelante. Es muy, muy importante, porque de otra manera se corre el peligro de fatigarse sin lograr avanzar. El discípulo se forja solo en compañía de otros que comparten su misma ruta. Por lo tanto, no existe realmente un discípulo, sino una comunidad de discípulos, donde el punto fundamental de esa comunidad de discípulos no es la estructura, es decir, no son los requisitos, los estatutos, las reglas, sino la espiritualidad que la anima, que llega a ser como el motor de toda su vida. La espiritualidad, en este caso, el discipulado, es lo que determina a la comunidad.
¿qué debemos hacer? Comenzar con lo que tenemos, invertir a largo plazo, mantener ese sabio equilibrio entre doctrina y experiencia. Por supuesto, indispensable tener siempre esa estructura permeable al Espíritu Santo. No depender del poder económico, confiar en la providencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida como discípulos. Y no trabajar solos. Hermanos, empecemos con lo que tenemos. Dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No debemos estar posponiendo la invitación del Señor. Comencemos con lo que tenemos hasta hoy, con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha confiado. No esperemos a formarnos más, a aprender más, a acumular más conocimientos, sino que ya, hermanos, confiemos en que Él nos va a ir dando lo que a nuestro paso vamos a necesitar. Él no nos alumbra todo el camino porque tal vez nos asustemos lo que nos espera más enfrente. Sin embargo, Él que es el camino, va guiando nuestros pasos. Por eso dice ahí, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hemos venido en la barca con Jesús, pero en algún momento será necesario bajarnos de la barca para ir al encuentro de Jesús, aún en medio de la tormenta, y regresar con Él para llevarlo a los demás. A veces estamos en esa barca por comodidad, pero hay que bajar al encuentro del Señor. Y una vez habiéndolo encontrado, presentárselo a los demás. Ahora, ese formar comunidad de discípulos, como fue nuestra clase de discipulado, es importante que se vivan con ciertos requisitos, ¿no? Como lo dice por ahí, que sean comunidades cerradas con requisitos y con un objetivo. En este caso, el objetivo es formar maestros. Que haya requisitos, sí. Siempre se les pide que hayan vivido su retiro, que tengan sus crecimientos, porque hay veces que todos damos por hecho o estamos en el entendido que vamos al mismo nivel. Sin embargo, hay clases en las que tenemos que regresarnos. Por eso es importante. Y cerradas, ¿por qué? Porque no podemos, miren ahorita el caso de esta personita que estaba a punto de conectarse con nosotros. Nuestra hermana estuvo muy pendiente, dice, esta persona nunca ha estado, entonces ella la dirigió a lo que estaba buscando. Eso es una comunidad cerrada. Es un grupo selecto que tiene requisitos, que trata de cumplirlos y que tiene el objetivo de formarse como discípulos que a su vez forme a otros. Eso es fundamental en todas las comunidades de discípulos. Y al ser discípulos, pues tenemos que ser de ayuda mutua y también estar dispuestos a la corrección fraterna que ya en repetidas ocasiones se nos ha hablado. Por eso, el Papa Francisco dijo en una ocasión, no se puede corregir a una persona sin amor y sin caridad. En una comunidad debemos estar dispuestos también a ser de ayuda a través de la corrección. Y si de alguna manera nosotros pudiésemos concluir toda la enseñanza de este 9º y último capítulo de su curso de formación de discípulos, pues nos atreveríamos a sintetizar el mensaje de estas páginas diciendo, reproducir el programa de vida de Jesús es hacer discípulos. Hacer significa que no nacen por generación espontánea, sino que es un proceso que exige un plan y un método. Que un discípulo no se hace como las grandes producciones, ¿no? En serie, uno tras otro. No, sino que es un proceso que exige un plan y un método. Y donde tu decisión, tu apertura, tu disponibilidad va a tener un papel muy importante en que eso se pueda lograr. Discípulos que sean como su maestro para que hagan lo mismo que él. Con esto termino y no deseo más que Dios me los bendiga y que esto no termina aquí, mis hermanos. Cuando ustedes les pregunten, ¿ya hiciste tu taller de discipulado? Digan con orgullo, sí, pero lo estoy viviendo, porque esto no termina, esto recién empieza. Que Dios los bendiga, les envío un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Muy buenas noches.